de un tema que es un poquito controversial todos los años a través de este tiempo. Y me han hecho como 10, 15 preguntas hoy. Entonces pensé que iba a tomar entonces la oportunidad de dar mi perspectiva en referencia a lo que venimos hablando de lo que es Bikurim o la gavilla, como se dice. Primero quiero decir que nosotros en Sabiduría en la Torá y en Teshuvah.tv creemos en perfecta fe en el Mesías Yeshua. Eso es claramente. Deme un segundo porque estoy arreglando algo acá para poder compartir esto con mis amigos en Facebook y para que ustedes lo puedan tener también allá. Deme un segundito. Entonces, lo más importante para nosotros vendría siendo compartir lo que es, ¿cómo te explico? Compartir lo que creemos nosotros en Yeshua, pero de una forma educativa, ¿no? Una forma que nos ayuda a entender algunos principios que tienen que ver con el tema. Así que quiere decir que en el día de hoy yo voy a presentar esta información basada en el templo, ¿ok? Basada en el templo solamente. Deme un segundo. Tengo que arreglar esto porque si no, no puedo hacerlo. Deme un segundito. Todo ser basado en el templo y no estamos tomando nosotros ni una posición ni la otra, ni que uno está más correcto que otro, sino quiero dar un poquito de claridad con lo que tiene que ver lo que es la gavilla después de Pesaj, que es algo que generalmente no consideramos, y esto es algo que yo quiero que consideren, es el templo, el estudio del templo en referencia a la observancia o la conmemoración de Bikurim o de los primeros frutos que se van a celebrar en Pentecostés, y lo que es la gavilla después de la semana regular en el templo, ¿ok? Entonces, deme un segundito. Quiero estar seguro de que todas las páginas que yo tengo puedan recibir esta información. Ok. Una de las cosas que ocurre mucho es el argumento de cuando Yeshua resucitó, en mi opinión, al terminar el Shabbat semanal antes del primer día de la semana. Es otra conversación, ¿ok? Que resucitó, absolutamente, amén, ¿ok? Si algunos dicen ya domingo resurrección, resucitó, ¿ok? Ahora, el argumento y algo que me gustaría traer a ustedes es mi posición basado en lo que yo entiendo utilizando el concepto del templo, porque el contexto de lo que es gavilla tiene que ver con el templo. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar los versículos. Entonces yo lo que voy a hacer, no defendiendo la religión del judaísmo, esa no es mi intención, pero te voy a enseñar más o menos la razón por qué ellos guardan el 16. Y yo estoy de acuerdo que debiera ser el domingo, ¿ok? No de acuerdo al templo, al servicio del templo y la forma que se hizo en Israel cuando estaban en la tierra, ¿okay? Porque hay unos elementos importantes que se necesita entender con esto, ¿okay? No tienen que estar de acuerdo conmigo, familia, pero tenemos que investigar estas cosas para un mejor balance, ¿okay? Todos estamos a un nivel diferente de aprendizaje y de desarrollo, y hay personas que les gustan hacer las cosas un poquito más observantes, perfectamente, pero hay que hacerlo con conocimiento y el por qué se hace. Yo voy a estar trayendo el punto de vista del templo, porque esto tiene que ver con el templo. Ok, entonces, vamos a explicar algunos principios, porque el calendario que se observa hoy, porque yo sigo ese calendario, aunque yo creo que Pentecostés se celebra el domingo, ok, pero que en realidad, como dice la Biblia, no tiene una fecha para Pentecostés, sino que se sigue después del conteo de lo que es después de Pesaj, y el primer día de la semana después del sábado semanal. Pero el judaísmo lo hace después del sábado especial del 15. Después de Pesaj, al otro día se empieza a contar. ¿Por qué eso? Primero, vamos a hacer vamos a escudriñar esto educativamente. No dogmático, no teológicamente, no pensando que yo estoy correcto, todos ustedes están incorrectos, sino mostrando la evidencia y respetando donde la persona termina al final. Porque
la creencia en Yeshua, eso no se va para ningún lado. Yo creo perfectamente en Yeshua. El Yeshua es divino, persistente, desde antes de la fundación del mundo, pero él resucitó en nuestro Mesías, ¿ok? La gavilla se practicaba antes de la resurrección del Mesías. La gavilla representa lo que es una aplicación de lo que Yeshua iba a hacer en darnos nueva vida, nueva creación, un nuevo comenzar. Perfecto. Pero ¿qué es lo que dice el mandamiento? Vamos a ir a lo que es la gavilla, después de Pesaj. ¿Dónde se encuentra eso? En Levítico, capítulo 23, versículo 10 en adelante. Y yo le quiero mostrar a ustedes que esto tiene que ver directamente con el templo. Y voy a hacer un comentario que yo espero que me puedan entender mi motivación, no minimizando, porque hay que conmemorarlo. Es un mandato. Una de las cosas que tenemos que considerar que hay 613 mandamientos en la Torah. ¿Ok? De los 613 mandamientos, 279 de ellos tienen que ver con el templo. La gavilla es directamente conectado con el templo. ¿Ok? Podemos guardar Pentecostés, observar, conmemorar Pentecostés. Pero si vamos a lo que es how can I say this in Spanish? Si vamos a ir a lo concreto de guardar Pentecostés, es prácticamente imposible guardarlo como está prescrito en la Biblia por unas razones que yo le voy a dar aquí. Pero estamos conmemorando el Matan Torah, que se llama el dar de la Torah en el monte Sinaí en el día de Pentecostés, que ocurrió en el desierto, ¿okay? Y que después en el libro de Hechos ocurre otro gran evento, que es lo que es el Espíritu Santo cuando cayó la señal del Espíritu Santo en los 3000 en el templo. ¿Okay? Todo esto se puede resolver sin minimizar a nadie, sin cuestionar la dedicación en el Mesías, tenemos que entender el templo, familia, esa es la realidad. Vamos a estudiar aquí, ¿ok? Estudien conmigo, no tomen una decisión, solamente escuchen y compartan con sus amigos y vamos a tomar una posición educativa en referencia a eso. Ok, vamos a leer. Levítico 23, busquen su Biblia, lean conmigo. Entonces, dice el versículo 10 en adelante. Del versículo 4 habla de las fiestas solemnes. Ok. El primer día tendréis santa convocación de pan sin levadura. Ya eso pasó. Aunque es una santa con un Yom Tov, un día especial. El versículo 10 dice de esta forma. Pero vamos al versículo 9. Y habló Adonai a Moisés. Esto es una palabra muy importante porque nosotros no consideramos que aquí el Eterno le está hablando al líder del Sanedrín en el desierto. O el líder de la gran asamblea en el desierto. Aquí entra una dimensión que honestamente, y lo voy a decir con mucho respeto a muchos líderes, aquí entra un aspecto legal que el 99.9 de las personas en las raíces hebreas no consideran. ¿Ok? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, recuérdate que la función de Israel, si estudiamos el libro Levítico, es de proclamar. Versículo 2 del capítulo 23 dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis. Ok. Nuestro trabajo es proclamarlas, no declararlas. Porque el versículo 44 del mismo capítulo dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Buscamos otra traducción y dice, y declaró. Ok, la palabra hablar es declarar, porque él es el líder de toda la congregación y estaba a cargo de la Corte Suprema de ese momento. Ok, entonces, el versículo 10, quiero que pongan atención cuáles son los requisitos. Y no estamos hablando de que no podemos conmemorar el conteo de Nomer, porque eso sí es un mandamiento, ¿no? Conmemorarlo. Pero recuérdate que la conmemoración para llegar a Pentecostés, estamos argumentando de un día y el otro, pero yo les quiero mostrar que los dos bandos, cuando esto se originó, tenían un caso basado en lo que ellos están pensando en ese momento. Así que me brindan la oportunidad de expandir mi tiempo, ¿ok? Y poder presentar mi información. Sin tomar
posición en ninguno lado, ¿ok? Solamente presentando información. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ok, vamos a examinar ese versículo. El mandamiento acerca de la gavilla, el mandamiento en la Torá, nos dice que el sacerdote tiene que mover la gavilla. Es un mandamiento que se puede completamente observar y guardar. Shomer, guardarlo. Hoy se conmemora y nosotros lo recordamos porque es un mandato, pero no podemos observarlo exactamente como se hacía en el templo porque requiere un templo, un sanedrín, un sacerdote y el altar, ¿ok? Porque ocurrían sacrificios durante ese día. Ok. Dice, y el sacerdote, el Cohen Hagadol, mecerá la gavilla delante de Adonai. Cuando usa la palabra delante del Señor, está hablando el vocabulario del templo. Está hablando entonces acerca de en el altar, al frente del altar, tenía que mover la gavilla. Quiere decir que esto cae bajo lo que se llama un corbán, una ofrenda, un tipo de ofrenda, ofreciendo algo. ¿Ok? Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Elohim para que seáis aceptos. Al día siguiente, oigan esto, al día siguiente del día de reposo lo mecerá. Ok, vamos a parar ahí antes de continuar. Y quiero que pongan su dedo en Levítico 23, versículo 11, y vamos a Josué, capítulo 5, versículo 11. Ok. Te voy a dar un poquito de historia para entender esto y regresamos a Levítico. En el tiempo del templo, cuando estaban en el tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel y los hombres de la gran asamblea cuando regresaron de Babilonia y Persia, ellos establecieron el servicio de nuevo. Durante el tiempo de los macabeos y los amonianos, hubo un cambio total de autoridad. Los grupos religiosos comenzaron a desarrollarse. Salieron los fariseos, salieron los saduceos, salieron un poco más tarde los esenios, salieron los sicarios, diferentes grupos, ¿no? Ok. Entonces, en un momento dado, los fariseos eran la minoría. Recuérdate, los fariseos es un grupo religioso dentro de lo que se llamaba Israel, porque a lo que se llamaban rabinos y fariseos y saduceos en el tiempo antes de Nehemías y Zacarías no existían. Ok, eran los sacerdotes, los levitas y Israel. Pero después se desarrolló, basado en lo que es el helenismo, se desarrolló un deseo de mantener la integridad y el honor y la identidad de Israel, y ahí se formaron los grupos farisaicos, los fariseos, porque son más perushim, son para separar, para guardar su identidad. Vinieron los saduceos, que ellos eran un poco más liberales, ok, eran sacerdotes, pero era más liberal, no todos, solamente el liderazgo. El Sanedrín tomó es como decir la Corte Suprema. Si hay una Corte Suprema de Israel que es completamente liberal, comparado a lo que está haciendo el presidente hoy día, tratando de poner jueces en la Corte Suprema que sean pro vida o pro lo que sea, más conservadores, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, hubo un cambio de autoridad en el Sanedrín, en la cual muchos de los líderes se iban por la línea saducaica. Y después, cuando Gilel tomó el poder y después Shammai tomaron el poder, hubo un cambio en la cual ahora es un poquito más observante o tomaron unas decisiones. Entonces, para decirle eso, cuando el templo fue destruido, muchos no se llamaban ya los fariseos ni se llamaban los saduceos, ahora se llaman los Tanaim. Pero los Tanaim se inclinaban a lo que eran las enseñanzas de Shammai y de Gilel, que eran fariseos en observancia, más observantes, ¿okay? Pero todos eran o sacerdotes o levitas o hombres de Israel que estaban parte del Sanedrín. Okay, estamos claros con eso. Familia, esto no es especulación. Esto solamente es información histórica. Lo pueden verificar. Ok. El judaísmo, y no estamos defendiendo ni judaísmo ni lo que estamos haciendo nosotros, estamos trayendo la información para un mejor balance. Ok. El judaísmo moderno o
después de la destrucción del templo. Pues cuando el último calendario que salió, el que estoy guardando aquí al frente mío, ¿okay? Que es un calendario que ellos calculaban el tiempo, contaban los días con la luna, los ciclos de la luna, nada nuevo en eso, pero no tenían el beneficio en ese momento del templo, pero sí tenían un Sanedrín. ¿Okay? Cuando los romanos iban a expulsar a todos los judíos de Israel y de Jerusalén, el último Sanedrín que todavía se mantenía en orden en Israel para declarar las fiestas basado en la luna, porque querían mantener el orden de la identidad de Israel por guardar las fiestas, aunque no había templo. ¿Okay? Entonces ellos decidieron que el Sanedrín, que legalmente, jurídicamente, de acuerdo a Deuteronomio 17, tenían la autoridad, pero te voy a mostrar la base bíblica de donde ellos declaran eso sin justificar si es correcto o no, solamente para que entiendan más o menos de dónde proviene esto. Ok. Vamos a decir que ellos utilizaron a Josué capítulo 5, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Josué capítulo 5, versículo 11? Dice el versículo 10 y 11. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Recuérdate, hemos establecido de que la gavilla, para poderse guardar correctamente, tiene que ser en la tierra, de acuerdo a Levítico 23, tiene que ser presentada al sacerdote y tiene que ser al frente del Señor, quiere decir al frente del altar. Ninguna de esas cosas existe ahora mismo porque estamos en la dispersión, no hay templo, no hay Kohen Gadol y no está el altar. Ok, estamos claros en eso. Entonces, dice aquí, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Ya ellos estaban a este lado del río Jordán. Ustedes notaron que cuando estaban al otro lado del Jordán, ellos no guardaron la gavilla. No dice que guardaron la gavilla en el desierto. Tampoco dice que guardaron Pesaj. No quiere decir que no lo hicieron, sino que la gavilla no podían observarla en el desierto. La gavilla se convierte ahora en un requisito para presentar, y yo sé que estamos hablando del conteo del Omer, pero eso tiene que ver con esto, ¿ok? Pero quiero darle una historia un poquito más detallada acerca de lo que está ocurriendo. Y de repente, la gavilla se podía hacer solamente en la tierra. Ok. Dice entonces el versículo 10 y 11 de Josué 5. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ok, si tú buscas el procedimiento de la gavilla, ellos no podían comer lo que es las espigas nuevas tostadas hasta que se presentaba la gavilla. Recuérdate, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Ok, entonces la audiencia entendía esto. Pero hoy día, si no comparamos el mandamiento y no entendemos el templo y los requisitos del templo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar discutiendo de un grupo al otro, cometiendo enemistad entre unos y los otros, que ocurre todos los años, por los últimos 20 años, nada nuevo. Todos los años es el mismo argumento. Entonces, ustedes no han considerado que Josué capítulo 5, versículos 10 y 11 está alineado con Levítico 23. Te lo voy a leer de nuevo. 23, versículo 11. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo lo mecerá. En Josué capítulo 5, versículo 11 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Sería posible que las personas en el libro de Josué entendían que ese otro día después del 14 caía un viernes? Un viernes en la tarde, que es Shabbat, comen el 15, y ya aquí, cuando comieron la gavilla, ya era ese domingo. No tienes que especificarlo, porque la audiencia no está tratando de explicar algo para la audiencia en el siglo XXI. Si regresamos al capítulo 23 del libro de Levíticos, vamos a ver el versículo 11.
Y ya entendemos que cuando ellos comieron aquí, era después del sábado regular. Eso es claro. Ok. El problema es que es posible que durante el tiempo después de la destrucción del templo, el último Sanedrín, para mantener lo que es la identidad de Israel en la dispersión, que esa fue la motivación. ¿Okay? Si no hay un templo y no hay un sacerdote y no hay un altar, ¿okay? Tomaron ese versículo como un precedente legal para establecer el 16. Si cae un viernes, Pesaj, cuando baja el sol, esa noche ya es el Shabbat regular, que es el 15, quiere decir que al otro día, el 16, vendría siendo un domingo. El día que ocurre aquí, en Josué, hubiera caído ya cuando cae el sábado y se come el Pesaj, la noche del Shabbat. Al otro día se cae en el primer día de la semana. Sería posible que el judaísmo, no el judaísmo, sino el último Sanedrín, que después se ha desarrollado en el judaísmo moderno, utilizaron lo que es este versículo como el precedente de hacerlo después de Pesaj, sin mirar con más detalle los otros precedentes, porque no había un templo, no había el altar y no estaba y no estaban en la tierra, porque hay unos requisitos para que todo se pueda guardar en conjunto. Tiene que estar la gavilla, tiene que estar el templo, tiene que estar el altar y tiene que estar el sacerdote. Y si está el sacerdote, la gavilla, el templo, tiene que estar el Sanedrín, porque ellos son los que declararon la luna nueva para que Pascua fuera observado y para que la cebada pueda también ser aviv. Ok, vamos a seguir leyendo en el capítulo 23. Ok, entonces, ya te dije de dónde más o menos es que el judaísmo o el último Sanedrín tomó lo que es el 16 basado en este versículo. No estoy diciendo que están correctos, solamente estoy diciendo de dónde proviene. Ok, recuérdate que cuando eso ocurrió no había templo. Entonces, leemos el versículo 16 de capítulo 23 de Levítico. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Adonai. Pregunta, ¿usted puede hacer eso hoy? No, porque no hay templo y no hay sacerdote, ¿ok? En Israel, porque el mandamiento es para Israel. Esto no quiere nada que ver con minimizar a Yeshua o excluirlo, no, porque resucitó. Es nuestro Mesías, nuestro Redentor, todas esas cosas. Eso es claro, ¿no? Dice, el día que ofrezcan la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Elohim. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai, va en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Eso no se puede llevar a cabo hoy tampoco. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por todas edades en donde quiera que viváis. Recuérdate, estatuto perpetuo, si estás en la tierra, la gavilla. No quiere decir que no se van a celebrar ni conmemorar en la dispersión, solamente que no se puede llevar a cabo en su plenitud. ¿Ok? Si no estamos en la tierra. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. No hay ningún argumento con eso. Estamos claros. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, que en este caso vendría siendo el trigo. Ok. Entonces el argumento es, ¿por qué se guarda el 6 de Sivan? Si la Biblia dice que debes contar después del sábado regular, semanal, y ahí comienza el conteo del Omer. Porque ya les expliqué que en en Josué capítulo 5, versículo 11, y voy a decir algunas cositas que si no consideramos buscar el templo, estudiar el templo, porque de esto proviene. Si nosotros estudiamos lo que es la gavilla y lo que es el Omer, sin considerar los requisitos del templo, familia, lo que vamos a terminar es discutiendo y dividiendo y separándonos en dogma o
o interpretaciones sin en realidad entender el esquema completo de lo que se está diciendo. Aunque yo espero que esto tenga sentido hasta el momento. No estamos tomando ni una decisión ni la otra, ni estamos diciendo que una está bien y la otra está mal, sino estamos presentando la información. Ok. Ya le estoy mostrando dónde es que el judaísmo o el último Sanedrín sacó el 16. Pero sabemos que en Josué 5:11 está hablando que es posible y claramente, de acuerdo a Levítico 23:11, que no tiene que decirlo en Josué 5:11, pero basado en Levítico 23:11, este día en Josué 5:11 tenía que haber caído un viernes el 14, cae el sol el 14 y ya el 15 viene siendo un sábado regular y después ese sábado regular al otro día se convierte el 16 y ese 16 cayó un domingo. Ok, ahora este año cayó un miércoles en la noche, el jueves es un sábado especial. El judaísmo moderno continúa contando el 16 basado en este versículo. Ok, recuérdate que el judaísmo moderno hoy día no tiene el templo. Lleva observando algo sin cuestionarlo por mucho tiempo. Nosotros entendemos que se cuentan 50 días después del primer de sábado regular. Está claro. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que el mundo judío, y pongan atención porque esto es importante, ¿por qué yo puedo decir entonces que usted está correcto y el mundo judío está correcto? Aunque el mandamiento está claro. Y esto es lo que voy a decir, que a lo mejor a usted no le gusta, pero quiero que consideren la información como información, no para juzgar ni para conflictos, ni mira, hay una pandemia, por favor, tenemos otras cosas de preocuparnos ahora mismo. Yo entiendo que todos queremos seguir mandamientos, obviamente, pero ya claramente no podemos guardar la gavilla. Hoy día la gavilla para nosotros es la conmemoración de la nueva creación en Yeshua y su resurrección. Amén. Estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Pero ya que resucita, podemos contar el Homer y esto otro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a leer en Deuteronomio 17. Yo he leído esto tantas veces, pero algo que por favor no consideramos y no queremos aceptar, no lo queremos aceptar. El hecho de que si hay algo que se decreta de acuerdo a la autoridad jurídica, ¿ok?, del último Sanedrín, eso no le quita al Mesías, familia. Ellos estaban hablando del calendario de las fiestas de acuerdo como ellos lo están entendiendo. Nosotros creemos en Yeshua 100%, pero eso no quiere decir que si una persona está tratando de entender estas cosas, minimiza al Mesías. ¿Me está siguiendo? Entonces, queremos ser sabios en entender estos principios porque envuelve el templo. Y honestamente, yo te digo algo, yo llevo tanto tiempo estudiando el templo y este ha sido uno de los retos más grandes para mí. Y ya yo he llegado a una conclusión que en realidad, legalmente, y lo voy a decir, legalmente, basado en la información bíblica de la Torá, ¿okay? Porque Yeshua nunca, legalmente, déjame mantenerme aquí en esta línea, legalmente, de acuerdo a la Torá, el decreto del calendario que está viviendo el mundo judío hoy día es legal. Ahora, de que hay algunas descripciones en ellas, sí. Okay, pero si estamos leyendo claramente Levítico capítulo 1 al 7, a ver si lo consigo rapidito, ¿ok? En Levítico creo que capítulo 4. Levítico capítulo 4. Para poder establecer una mejor base. Quiero que entendamos esto bien porque a veces que nos metemos en conflictos y nos metemos en contiendas cuando en realidad estamos aprendiendo, familia. Esto es un reto para todos. Todos queremos obedecer. Todos queremos caminar en obediencia. Todos queremos exaltar al Mesías y darle gloria y gloria, honra al Padre en todas estas cosas. Pero vamos a ser sabios y si no estudiamos el templo, a veces vamos a descartar algunas cosas porque no estudiamos toda la información. Mira lo que dice. El versículo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7, ¿ok? Dice,
Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de los mandamientos de que Adonai, de Adonai sobre cosas que se hayan de hacer e hiciera alguna de ellas. Oye esto, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Adonai. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella 7 veces delante del Señor en el santuario, en el velo del lugar santo. Y dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Adonai. Echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta de reunión. Y tomará el becerro, voy a seguir leyendo porque quiero que lo vean bien. Dice, y tomará el becerro para la expiación, toda la grosura, cubre los intestinos y que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará grosura sobre el hígado, de la manera que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el cordero sacará fuera del campamento. ¿Ok? Entonces dice, quiere decir que si el sacerdote ungido peca, él carga la responsabilidad. ¿Ok? Él tiene que hacer expiación. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, el versículo 13, y hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, pues, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por la expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre el becerro delante de Adonai. En la presencia de Elohim degollarán el becerro y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Ok, perfecto. ¿Qué te está diciendo esto cuando lo leemos? Que si el pueblo peca, vamos a decir que en Deuteronomio 17 te está dando ahora una autoridad jurídica al pueblo. Te leí Levíticos 4 antes de leerte Levítico a Deuteronomio 17 con un propósito. ¿Okay? Si leemos el versículo 7 en adelante, 8 en adelante del libro de Deuteronomio 17, el capítulo 4 va a tener más sentido. Ok. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio u otra, entre una clase de derecho legal u otra, entre una clase de herida u otra, y negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar donde Elohim escogiere. Quiere decir que este argumento, como tiene que ver con el templo, tiene que ver con el Sanedrín, tiene que ver con el sacerdote, tiene que ver con la tierra, no se puede resolver en la dispersión, familia. Eso es lo que dice Levítico 23. ¿Ok? Que tiene que ser en la tierra donde el Eterno te da, allí cuando tienes la mies. ¿Ok? Ok. No estamos hablando de la resurrección del Mesías. Eso es claro. Eso no se compromete para nada. No estamos hablando de eso. ¿Ok? Dice, entonces te levantarás y recurrirás al lugar donde Adonai te los escogiere. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni de a diestra ni a siniestra de la sentencia que declaren. Ahora, voy a hacer una salvedad. Yo no estoy hablando en este caso de los decretos que han hecho los Beidín, las casas de juicios de rabinato en la dispersión,
en Europa, en Nueva York, en Estados Unidos, en Australia, no. Yo estoy hablando específicamente del último decreto jurídico que salió de Israel antes de la destrucción de Israel y la expulsión de ellos, que ocurrió un Sanedrín, que se tuvo que reunir, pero de noche se tuvo que reunir antes que fueran exiliados y antes que lo querían matar. ¿Okay? Y la motivación, yo lo he estudiado, y la motivación fue de traer unidad, por lo menos en la dispersión con las fiestas, para que nadie hiciera de acuerdo a como ellos quisieran, porque si no hay fiestas en Israel, no hay orden. Ok. Ahora, eso no se justifica si hay un error o otro error acá. Eso es lo que estoy hablando. Solamente estoy diciendo algo legal. Vamos a hablar del punto de vista legal. Dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a la diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai, tu Elohim, o el juez, el tal morirás y quitarás el mal de medio de Israel. Ok. ¿Qué representa todo esto? Si el Sanedrín comete un error, por ejemplo, había situaciones cuando, en una ocasión, por ejemplo, cuando hubo una persona que trajo un falso testimonio de la luna nueva. Le pagaron, mira qué interesante, unos sacerdotes le pagaron a una persona para que fuera un falso testigo en referencia a la luna para comenzar el ciclo de las fiestas. Había una competencia política dentro de un problema como hay hoy día, dentro de lo que es la política y el gobierno. ¿Ok? Entonces la persona pues dijo, no, mira, esto me pasó, esto ocurrió. ¿Ok? Entonces ellos empezaron a formular formas para validar a la persona que traían el testimonio, porque las fiestas son sumamente importantes de observar. Ok. Entonces para declarar la luna nueva se necesitaba los testigos, la cebada, porque estamos hablando de Nisan, ok, para declarar la Aviv, la cebada y también lo que es la luna nueva, los testigos, la cebada. Entonces, en Números 28 nos dice que la luna nueva requería nuevos sacrificios también. Entonces se necesitaba el Sanedrín, porque ellos eran los que declaraban. El pueblo proclama y el Sanedrín, de acuerdo a Deuteronomios, está encargado de los sazones y los tiempos. Ezequiel capítulo 44. 44, versículos 23 y 24 dice de esta forma. Los hijos de Sadoc, los sacerdotes, el versículo 15, ese es el contexto. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Versículo 25. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Ok, quiere decir que ninguno de nosotros podemos declarar nada, solamente observar, conmemorar, y lo celebramos para recordarnos del mandamiento. Pero si vamos a llegar al punto, en realidad no podemos guardar la gavilla como queremos, pero sí entendemos que este día sumamente importante, porque representa la nueva creación de la humanidad a través de Yeshua y su resurrección. ¿Estamos claros en eso, no? Ok, perfecto. Entonces, el capítulo 17 del libro de Deuteronomio claramente nos indica a nosotros de que hay un orden jurídico que establece estas cosas. Entonces, los Tanaim, que eran los líderes después de la destrucción del templo, antes de la expulsión de Israel de la tierra por los romanos, ok, utilizaron a Josué como precedente. Este vendría siendo el precedente para ellos establecer el 16 como el primer día para contar el Omer. Ahora, el comentario es este. Tienen ellos jurisdicción, el último Sanedrín. No estamos hablando del judaísmo moderno de hoy, no estamos hablando de los que están en Nueva York, los que están en Israel, porque todos están siguiendo lo que se declaró
1700 años atrás, 1750, 60 años atrás. ¿Ok? Todos están haciendo lo mismo. Ni los judíos de Brooklyn, ni los judíos de Antwerpen en Belgium, ni los judíos de Rusia, ni los judíos de Sudáfrica, ni los judíos de California, ni los judíos de México, ni los judíos de Argentina, ni los judíos del mismo Israel cambian esto, porque saben que es de acuerdo a la legalidad bíblica, jurídica. Ni el mismo gobierno de Israel, que no es un gobierno teocrático, sino un gobierno democrático hoy día, pero ellos mantienen el orden de la fiesta de acuerdo al último Sanedrín. ¿Ok? Ahora, ¿por qué si están en la tierra hoy, ellos no regresan al calendario del primer siglo? Que es más o menos lo mismo. La única discrepancia es esta observancia del 16, que vendría siendo hoy. Esta semana cayó el miércoles en la noche, entonces el 15 ya era el jueves, a la noche de la noche del 13, que ya el 15, y ya pues ellos cuentan el 16, pero yo pienso que se debe también, que yo pienso que bíblicamente, de acuerdo al templo, si el templo estuviera vigente hoy día, todos tenemos que contar desde 16, todo el judío, todo el mundo. Pero hoy por la legalidad del último Sanedrín, y no tienen que caer, no están, listen, óigame, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Yo sé que se debe contar desde el domingo. Yo sé, porque estudio el templo. Eso no se discute. Pero eso no es lo que estoy tratando de traerle. Estoy tratando de enseñarle que el judío hoy día que observa el 16 o los rabinos que lo enseñan, no lo están enseñando para justificar, para cambiar nada. Ellos están siguiendo lo que fue decretado por el último Sanedrín. Familia, eso no tiene que ver nada con Yeshua. Yeshua resucitó en el momento cuando el templo estaba vigente, cuando la gavilla se hacía en el templo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es claro. Estamos hablando ahora ley de jurisdicción, que eso es algo que no se cubre en las congregaciones. Familia, esto no es para discutir, para controversia, ni para cuestionar nuestra relación con el Mesías. Solamente estamos tratando de entender. Entonces, yo pienso que legalmente, no estamos diciendo que está correcto, es como decir, en la Corte Suprema hace interpreta la ley, la Constitución, que es incorrecta, pero después ellos pueden hacer una enmienda más tarde cuando hay cuando un caso se abre de nuevo, por ejemplo, lo de aborción. La Corte Suprema en los 70 decidió hacer algo pro aborción. ¿Eso es justo? No, eso es homicidio en el vientre. Pero cuando hayan otros jueces en la Corte Suprema que pueden traer el caso y abrirlo de nuevo, puede haber una enmienda y esa ley puede cambiar exactamente. Eso fue lo que me dijo a mí el secretario del Sanedrín que está hoy, que el secretario del Sanedrín, que ellos entienden, el Sanedrín está tratando de ser establecido hoy, pero no tienen autoridad jurídica porque no está el templo, no está el altar y no hay un sacerdote. Que él me lo dijo. Él me dice, cuando el altar esté restaurado, cuando haya el sacerdote, ok, entonces regresaremos a la función del templo y la gavilla se va a regresar a hacer de nuevo en el domingo. Eso todo el mundo lo sabe porque es Torah, es la ley de la Torah. Pero estamos lidiando con una dinámica diferente a la dispersión en la cual estamos observando, o el mundo judío está observando el 15 como el primer día del counter del Omer. No lo estoy justificando, solamente estoy diciéndote que legalmente, de acuerdo como el judío hoy lo entiende, basado en cómo ellos entienden la Torá y la ley, basado en Deuteronomio 17, se le dio esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque si ellos están equivocados, estamos hablando del último Sanedrín, si ellos están equivocados y ellos causan que el pueblo peque, haciéndolo un día incorrecto, en este caso aquí, cuando el altar sea rededicado, cuando esté el tabernáculo, el altar y el sacerdote, tienen que traer las ofrendas del capítulo 4, la tienen que traer de nuevo. ¿Ok? Y de culpa también la tienen que traer. Y cuando el sacerdote, que es el líder del Sanedrín, el Nazí, traiga y haga la expiación, el pueblo está inocente de la culpabilidad. ¿Cómo yo sé eso? Por Números capítulo 18, versículo 1 al 3, que dice:
Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Si el líder del último Sanedrín, ¿ok?, tenía que ser un sacerdote, ¿ok?, si fue sacerdote y hizo el decreto y así decir, vamos a seguir este calendario hasta que venga la era mesiánica, entonces el pueblo no es culpable, porque fue la Corte Suprema de Israel en ese momento que tomó una decisión para mantener la unidad del pueblo de Israel en la dispersión. ¿Ok? Y dice: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de reunión y guardarán lo que tú ordenes, ¿ve? Y guardarán lo que tú ordenes. En otras palabras, Dios le dice a Aarón: los levitas harán lo que tú dices. Los hijos de Israel harán lo que tú dices. Tú eres la última voz porque tú me representas a mí. Y él era el que declaraba las cosas durante las fiestas. Estaban los testigos. Se veía el caso en el Sanedrín. En el Sanedrín estudiaban la situación. Si se alineaba con la Torá, con la Biblia, entonces ellos decían: Kadosh, santificado. El sacerdote decía: santificado. Los sacrificios comenzaban: está ordenado por el Eterno. De ahí en adelante. Ok, continuamos. Familia, mire, hay un aspecto legal que no estamos viendo en todo esto. Y yo sé que lo que acabo de enseñar o compartir con ustedes, para muchos va a decir: bueno, no entiendo. Es un poco complejo. Exacto. Es un poco complejo. Si nos podemos estudiar y consideramos estudiar el templo, se convierte un poco más claro. Porque vamos a entender la jurisdicción, quién declara, quién proclama, por qué se tomaron algunas decisiones del último Sanedrín, que no tenía que ver nada con Yeshua, tenía que ver nada con el calendario nada más. El hecho de que yo siga el calendario, tradicional, no quiere decir que yo no reconozca y que sé que el conteo correcto para Pentecostés para el Omer de los 50 días comienza el domingo, después del sábado semanal, de acuerdo como la Biblia lo dice. ¿Ok? Pero también entiendo que no hay templo, no hay altar, no hay gavilla, no estamos en la tierra. Podemos conmemorarlo. ¿Ok? Entonces, sabemos ahora la razón por qué ellos establecieron el 16 basado en el punto histórico. Ahora, eso no quiere decir que está completamente correcto, que es posible que ellos malentendieron la Biblia de Josué 5:11. No sabemos la situación, yo no estuve allí y no estoy justificando tampoco. Solamente estoy tratando de tratar de ser lo más claro posible para no tomar ni un bando ni un otro. Mantengan los dos. ¿Cuál es el problema? No hay templo hoy día. No estamos viviendo en la tierra y no estamos meciendo la gavilla literalmente en Israel, no a un sacerdote allá. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es conmemorarlo. Ahora, si el altar es dedicado y si hay un sacerdote y continúan haciendo el 16, entonces hay un problema. Porque todos ellos se tienen que reunir de nuevo para que entonces vayan a repasar y hayan las enmiendas, porque ahora está el mecanismo completo para poder observar el mandamiento correctamente. Yo espero que me estén siguiendo, hermano. Y nunca es fácil, porque cuando tiene que ver con el templo, y la realidad es que el 90% de los hermanos no se han enfocado en el estudio del templo. ¿Cómo podemos nosotros refutar o discutir o minimizar o pelear o dividir o debatir si no consideramos toda la información, familia? Este estudio es solamente una forma informativa sin defender una ni la otra. ¿Ok? Yo estoy consciente que si estuviera el templo vigente, tiene que ser el domingo. Pero me encuentro ahora con un problema, que lo que se decretó salió del Sanedrín, que fue ordenado por el Eterno en Deuteronomio 17. Si usted no le gusta, que no creen en Yeshua, es irrelevante en este caso. Es como decir: yo no voy a seguir la Corte Suprema de los Estados Unidos porque ellos no creen en Yeshua. Bueno, hay una que es homosexual. Y si hay una que es homosexual, pues,
Y si hay uno que es un ateo, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, si hay uno que es homosexual y si hay uno que es un ateo, usted no va a seguir la Constitución de los Estados Unidos y lo que la Corte Suprema dice, porque no está de acuerdo con su vida personal, lo que no cree. Ellos no se supone que estén ejerciendo juicio de acuerdo a su opinión personal, su estilo de vida. Se supone que lo hagan de acuerdo a la ley y a la Constitución. ¿Ok? Y yo sé que va a haber muchos argumentos y debates y personas que van a diferir y está bien. Eso también es necesario para poder seguir creciendo. Y esto es parte del desarrollo de nuestras vidas en el Mesías. Entonces, ¿qué es lo bueno de la gavilla y la celebración de la gavilla después de la semana semanal? Es que a través del templo podemos entender con un mayor significado cuando ocurre la resurrección. Yo creo que Yeshua resucitó terminando el Shabbat antes del primer día de la semana y él se presenta al Eterno como la gavilla. Esa es mi opinión, ¿ok? El significado de esa observancia del templo es que revela el primer fruto de la creación que vendría siendo el Mesías. ¿Me está siguiendo? Para que toda la humanidad tenga una nueva creación y podamos nosotros acercarnos al Eterno. Yo no creo que esto debiera ser punto de contención, familia. Yo entiendo que hay dos observancias que nosotros queremos seguir de acuerdo a la Torá. Obviamente. Pero si vamos a ser honestos, y eso es algo, familia, que yo tuve que ser honesto conmigo mismo. Y me ha costado, porque yo soy bien celoso a la Torá, especialmente al templo, usted me conoce. Pero cuando yo leo el texto y me dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado a la tierra, no estamos en la tierra, y seguís su mies, traeréis al sacerdote. No hay un sacerdote en la tierra. Yeshua está en el cielo, pero eso no tiene que ver con la tierra hoy día. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Recuérdate que la función de Yeshua como el sumo sacerdote es la función del día de expiación. ¿Ok? También, ok. Pero también Pablo habla acerca de los primeros frutos también, ¿ok? Dice, y el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote la mecerá delante de Elohim, se en el altar, antes del altar, para que seáis aceptos al día siguiente de reposo. Obviamente, claramente, si vamos a ver por el Levítico 23, nos dice cuando está el templo, estamos en la tierra y tenemos nuestra siega, tenemos que hacerlo, presentarla en ese momento. Pero hoy día no tenemos esas cosas. ¿Eso quiere decir que el mandamiento está completamente anulado? No, sino que no se puede observar en su plenitud porque no estamos en la tierra. ¿Ok? Entonces conmemoramos el día. Podemos decir, mira, yo entiendo por qué el judaísmo moderno está siguiendo el último decreto de Sanedrín, pero también vamos a observar y conmemorar lo que se guarda en la Biblia para recordar, para conmemorar y para practicar como se hacía cuando el templo estaba vigente. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga y me los guarde. Yo espero que esta larga explicación no los confunda tanto. Pero si los confunde, yo estoy seguro que tiene que ver, porque estoy hablando de conceptos del templo que tristemente nosotros no estamos estudiando. Por eso es que el Eterno nos dice a nosotros en Levíticos 43, versículo 10 al 12, que estudiemos, que le presente la casa a la casa de Israel, el templo a la casa de Israel, para que no caigamos en nuestras abominaciones, para que entendamos sus leyes, sus entradas, sus salidas, todos estos principios, para cuando lleguen las fiestas, familia, no sea punto de contención, sino punto para que podamos ser edificados, para que podamos entender que hay razones legales porque un grupo lo está haciendo y nosotros que estamos entrando con el deseo de hacer lo correcto, estamos tratando de analizar, entender, buscar, estudiar y validar la información. Amén. Bueno, que el Eterno me lo bendiga, me los guarde. Gracias a ustedes y espero que esto haya sido un poquito de más claro o a lo mejor otro punto de vista que les puede traer a ustedes más preguntas. Amén. Shalom a todos. Bye bye.